Bueno, pues buenos días a todos. El día de hoy estamos en una sesión más de los seminarios de la Academia de Biotecnología y en esta ocasión nos acompaña la doctora Elena Stephanie Castro Silva. Ella es doctora en estancia postdoctoral en CIPNOR, que está asesorada por la doctora Norma Angélica Estrada. Y bueno, ella nos va a compartir uno de los temas que está trabajando en este segundo año de su estancia postdoctoral. Adelante, Elena. Buenos días, muchas gracias. Nada más, bueno, este tema es algo que ya que hemos realizado anteriormente. Algunos detalles son de un trabajo que he realizado antes. Y bueno, gracias por el espacio, gracias por estar aquí. Vamos a ver algunas cosas muy interesantes sobre las macroalgas. Tanto micro como macroalgas pues tienen un montón de beneficios, no solo nada más en cuestiones en el ambiente, ¿no? También hay cuestiones bioquímicas o cuestiones ya referentes a la farmacología, en las que pues han adquirido bastante relevancia a lo largo del tiempo, ¿no? En este caso yo les voy a presentar un poquito del trabajo que yo he venido haciendo a lo largo del tiempo con macroalgas. También estamos trabajando micro ahorita, nada más que en esta presentación pues me voy a enfocar un poquito en las macroalgas. Y bueno, el título, pues como lo están visualizando por ahí, es las macroalgas como fuente de compuestos para posibles tratamientos de enfermedades degenerativas. Entendiendo pues enfermedades degenerativas como una de las que vamos a estar abordando, al Alzheimer, ¿no? Esta enfermedad pues está adquiriendo bastante, pues no relevancia, sino que ha venido como somatizándose más o se ha visto que ya hay más casos actualmente, ¿no? Muchas, muchos artículos hablan de cómo es que se va desarrollando el Alzheimer y por qué creen más bien que se está desarrollando. No es como que tengan un concreto o específico, una situación especial o una sola situación en cuanto al cuerpo o ya sean los alimentos o el exterior, ¿no? Hay muchos factores que influyen o muchos factores que tienen que ver con el desarrollo de la enfermedad. Una de tantas es debido a los problemas neurotóxicos que puede sufrir el ser humano o el paciente o persona, ¿no? Sobre algunos péptidos o algunas enzimas que están relacionadas con la sinapsis o que están relacionadas con la función adecuada de la sinapsis y el cerebro, ¿no? Y bueno, una de ellas es el péptido beta-amiloide, que debido a la alta acumulación o mala conformación o estructuras desarrolladas durante un proceso, tengan efectos neurotóxicos y empiece a desarrollarse algunos síntomas de esta enfermedad. El mecanismo de la beta-amiloide, pues es algo un poco, pues aquí lo voy a explicar un poquito, tratando de ser más sencillo. Pero bueno, el mecanismo es más o menos como sigue. Está la interacción de los receptores durante la sinapsis en las dendritas. La beta-amiloide pues sí está encargada de permitir la permeabilidad de ciertas sustancias. Sin embargo, pues hay otras enzimas que están relacionadas también con el buen funcionamiento, como son las beta-secretasas, las peptidasas, etcétera. Y el caso es que cuando hay algún daño o hay alguna conformación inadecuada del beta-amiloide o se está dando alguna saturación, los microtúbulos que están encargados de permitir toda esa interacción se ven afectados, ¿no? Aquí también hay otra enzima que está relacionada, como es la tau, que también se ve afectada cuando hay algún problema durante esta interacción, ¿no? Bueno, ese es uno de los mecanismos por los cuales se cree que empieza el desarrollo del Alzheimer, pero también tenemos otra enzima que se llama acetilcolinesterasa, que también tiene mucho que ver con la interacción entre la sinapsis o una dendrita y otra,
Y bueno, esta enzima pues no nada más la encontramos en lo que son las dendritas, también la tenemos en el sistema nervioso, en los músculos y pues está encargada de ser la que regula la concentración de acetilcolina durante los procesos, ya sea de los espasmos musculares o pues en el sistema nervioso de la interacción durante la sinapsis, ¿no? Hay diferentes tipos de acetilcolinesterasa, como son la acetilcolinesterasa H, la T, la E y la R, ¿no? Cada una está perdón, en el cuerpo dependiendo de lo que necesite, ¿no? Por ejemplo, la H está en secuencias hidrofóbicas y está dentro del sistema circulatorio. También está otra que es la E, que se encuentra dentro de los eritrocitos. La T es la que encontramos durante el proceso de la sinapsis. Y la R es aquella que se secreta o se forma cuando hay un estrés o se presentan las neuropatologías como las enfermedades degenerativas. Entonces, pues estas dos moléculas son las que tienen mucho que ver con el desarrollo de esta enfermedad. Entonces, es importante conocer o buscar sustancias que puedan ayudarnos a regular ambas, ¿no? Bueno, aquí vamos a ver un poquito más a profundidad cómo está conformada la acetilcolinesterasa, y esto es importante porque a lo que nosotros nos interesa o lo que regularmente importa es cuando vamos a buscar una sustancia que pueda regular una enzima, debemos conocer cómo es estructura hasta el nivel cuaternario, ¿no? Cómo está su sitio activo, cuáles son, cómo está conformado, cuál es el agujero de unión o el subsitio aniónico, porque preferiblemente nosotros deseamos que las sustancias lleguen a estas zonas para que la inhibición de la enzima, la proteína o lo que estamos nosotros tratando de inhibir, pues sea favorable, ¿no? Y no haya un error al realizarlo, ¿no? Bueno, entonces tenemos el sitio activo, el agujero oxianiónico, el subsitio aniónico periférico y el bolsillo que le llamamos de unión, donde pues también tenemos ahí una serie de aminoácidos que vamos a tener en cuenta, ¿no? Y bueno, ¿y por qué nosotros queremos buscar sustancias que puedan ayudar a minimizar más bien este tipo de enfermedades? Y es porque debido a el desarrollo de ciertas sustancias o de ciertas, pues sí, sustancias que se han venido utilizando, por ejemplo, en la industria agrícola, o también no solo por las sustancias de la industria agrícola, sino también por el desarrollo de ciertas actividades que ha llevado al humano a desarrollar pues enfermedades. Buscamos sustancias que puedan ayudar a regular la acetilcolinesterasa, ¿no? Por ejemplo, en 1864 fue la primera reporte donde se habla sobre una sustancia que se obtuvo a partir de una planta, buscando encontrar pues válgame la redundancia, una sustancia que inhiba a la acetilcolinesterasa. Después se desarrollaron los organofosforados y estos, de hecho, son utilizados en la industria agrícola para inhibir la proliferación de ciertos insectos. ¿Y cómo inhiben la proliferación de ciertos insectos? Pues regulando ciertas actividades de la enzima que tienen estos insectos en su cuerpo, etc. Es muy interesante también de ver. Y bueno, está lo que es la acetilcolina que se obtuvo de una anguila eléctrica, que también se utiliza para muchas cosas. Una de ellas es para los experimentos in vitro. Y bueno, los carbamatos, que también son utilizados en la industria agrícola. Estos principalmente causan ciertos daños a nivel neurológico y a nivel muscular. Sin embargo, se siguen utilizando actualmente en la industria agrícola, y lo que busca la industria farmacéutica es encontrar sustancias que traten de minimizar los daños que sufren las personas que utilizan
este tipo de sustancias para sus labores, ¿no? Luego tenemos otros inhibidores comerciales, que estos ya los utilizamos más en la industria farmacéutica, pues para inhibir las enzimas. Serían tacrina, donepezil, ribastigmina y galantamina, que son los más usados. Estas fechas que tenemos aquí, pues la fecha en que empezó su desarrollo, empezaron como todas las moléculas, ¿no? Descubriendo primero la estructura, luego el funcionamiento y ya después la aplicación. Y bueno, entonces, teniendo estas sustancias que ya conocemos, que ya sabemos para qué sirven y cuál es su mecanismo, sin embargo, tienen un efecto a corto plazo y pues afectan lo que es el sistema periférico en un individuo, tienen mucha hepatotoxicidad y tienen también, bueno, tienden a desarrollar desórdenes gastrointestinales cuando utilizan o se utiliza mucho esta sustancia. Y pues también, como dice por ahí el dicho, pues queremos buscar cura, ¿no? Para algo, tratar de minimizar ciertos síntomas, pero a veces sale peor el remedio que la enfermedad, porque después estos, con el uso prolongado, empiezan a tener incidencias de enfermedades neurodegenerativas cuando nosotros buscamos, ¿no? Minimizar esas enfermedades. Y bueno, entonces, aquí es donde entran las algas marinas. Las algas tienen muchas sustancias que actualmente se ha visto que pueden usarse para montones de cosas, ¿no? Principalmente, pues la industria farmacéutica ha volteado a ver a las algas porque han descubierto algunas moléculas que tienen capacidades inhibitorias de muchas enzimas o de muchas proteínas, en las cuales también pues tienen que ver con diferentes enfermedades degenerativas, no solo el Alzheimer, pero pues en este caso, por ejemplo, como les mencionaba, la beta-secretasa es una de las enzimas que tiene que ver mucho con el desarrollo o mal desarrollo del beta-amiloide, entonces se ha enfocado también a buscar sustancias que inhiban esta proteína. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 3 especies de algas pardas en las cuales se ha determinado que estos 2 componentes pues pueden ser muy buenos inhibidores, como es el fucosterol y los fluorotaninos o derivados de los fluorotaninos. También tenemos, por ejemplo, otra molécula que es el diacol, que tiene capacidad inhibitoria de la tirosinasa, que también tiene que ver con algunas proliferaciones de enfermedades degenerativas, principalmente lo que es el Alzheimer y Parkinson. Y bueno, nosotros tratamos de buscar ciertas sustancias en las algas para ver si tienen esta capacidad y si tienen estos componentes específicos, y vaya que encontramos algo muy interesante. De hecho, las algas que tomamos fueron de aquí de San Juan de la Costa e hicimos varios análisis para ver cómo era esta inhibición, ¿no? Cómo se daba la inhibición de ciertas enzimas. Y pues primero lo que hicimos es determinar por parámetros cinéticos si había una inhibición de la acetilcolinesterasa y el fucosterol, que pues este compuesto se obtuvo a partir de una alga que se llama Sargassum horridum. Y bueno, primero que nada lo que hicimos es saber el porcentaje de inhibición de esas, de los extractos y después de el fucosterol, simplemente para ver la comparación entre un extracto crudo, y ya el compuesto. Primero que nada, pues utilizamos acetilcolina como una base, hicimos un buffer para poder hacer el concentrado y se leyeron los porcentajes de inhibición en una microplaca de 96 pozos. Y bueno, ¿qué obtuvimos con esto? Fue que probamos pues un inhibidor comercial, el extracto del alga y el fucosterol que fue obtenido de esta misma alga, sargazo. Entonces, si ustedes se fijan por aquí en la gráfica, encontramos en el caso del extracto que la concentración de 1.25 fue la que tuvo una mayor inhibición.
en contraste pues con el fucosterol, que una concentración de 0.625 tuvo una mejor inhibición. Ahí partiendo de esto es cuando nos dimos cuenta pues que sí había una posibilidad de que si seguíamos analizando este compuesto pues se encontraría algo interesante, ¿no? Aquí desarrollamos diferentes técnicas para saber más o menos el comportamiento de este tipo de inhibidor o este inhibidor, que es el fucosterol. Hicimos un diagrama de Leeuwenburg para ver cuál era la concentración factible de del fucosterol, y su potencial inhibitorio. Nosotros consideramos que la concentración de 0.006 micromolar fue la más satisfactoria, porque en realidad esta ya era una saturación y ya no siguió una concentración para nosotros satisfactoria sería porque es una muy alta concentración que tampoco se podría probar ya si nosotros deseamos hacerlo in vivo, por ejemplo. Y bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esta gráfica? Por ejemplo, nosotros tenemos una enzima que no es inhibida si se encuentra, por ejemplo, en los rangos que está la concentración de 0.14, por ejemplo. En el caso de un inhibidor competitivo, pues se encontraría en una concentración mucho más alta. Pero nosotros nos interesaba ver qué tan competitivo podría ser o si podríamos nosotros tener un resultado en el que podríamos de alguna forma volver a obtener la sustancia y quitar la inhibición de la enzima. Bueno, y aquí tenemos también cuando no es no competitivo, pues entonces se encuentra en un rango alto, y no competitivo está en igual en una forma paralela a la enzima no inhibida. Entonces, cuando hicimos los cálculos de velocidad máxima de la inhibición, encontramos los resultados de que el fucosterol es no competitivo y pseudo-reversible. ¿Qué significa? Que podemos encontrar una manera de quitar al fucosterol del enlace que pueda formar con la enzima, pero eso sería como parcialmente, lo que le devolvería a la enzima su capacidad de funcionar medianamente normal o quizás ya no funcionar. Entonces, cuando vimos esto, pues ya nos llamó la atención y dijimos, bueno, hay que proponer unos mecanismos de inhibición a partir de análisis de acoplamiento molecular para ver si es cierto que se comporta de esta manera, ¿no? Entonces, lo que realizamos fue un análisis de acoplamiento. ¿Cómo lo hicimos? Utilizamos el programa de Gaussian para optimización de la geometría y energía de las moléculas, que fue nada más agregar cargas y determinar la estructura y los enlaces. Esto lo hicimos con el fucosterol y la neostigmina, que este es un inhibidor comercial. Y pues aplicamos también lo que es realizamos más bien los análisis en Autodoc, que es uno de los programas más utilizados actualmente para hacer para hacer acoplamiento molecular, Y pues ya vimos las estructuras o hicimos la visualización molecular con un programa llamado PyMol. Ahí es donde nosotros vemos si realmente la inhibición está presente en la enzima o no. Entonces, con estos análisis obtuvimos lo siguiente. El fucosterol sí presentó una actividad inhibitoria, dado que el grupo hidroxilo fue el que quiso, o bueno, más bien presentó un puente de hidrógeno con estos aminoácidos que tiene la enzima, ¿no? Que serían la serina y la arginina. Mientras que la neostigmina, pues sí presentó interacciones polares con el triptófano, el glutamato, la serina y otros por ahí aminoácidos. Entonces ahí, pues ya nos dimos cuenta que realmente sí presentaba el fucosterol la inhibición, que todo lo que vimos in vitro, pues sí, realmente estaba presente y más o menos vimos el mecanismo por el cual
se genera esa inhibición, que fue esto que tenemos señalado aquí en el círculo rojo. Y bueno, para contrarrestar todo lo que vimos, para ver si realmente lo que estábamos viendo en la dinámica molecular se da de manera adecuada, pues hicimos también un análisis de dinámica molecular para ver el comportamiento de estas interacciones. Entonces, nosotros obtuvimos propiedades de equilibrio entre el fucosterol y la acetilcolinesterasa y también la neostigmina. Perdón, esto para ver si realmente la inhibición se presentaba muy parecida a un inhibidor comercial o tenía otras formas de interactuar, ¿no? Y pues sí encontramos aquí una estabilidad en las estructuras hasta llegar a los que serían 60 nanosegundos y nos dimos cuenta pues que realmente sí se llega a un equilibrio en el sistema, si hay una inhibición adecuada. Y pues tuvimos un mapa de interacciones del sistema de acetilcolinesterasa con fucosterol. Igual aquí encontramos que los mismos aminoácidos que vimos en dinámica molecular fueron los que más contribuyeron a la inhibición y a la estabilización del sistema, ¿no? Siendo más importante la asparagina, porque era la que presentaba por ahí como que el enlace, ¿no? Igual, nada más para corroborar, realizamos lo mismo con la neostigmina y ver que sí exista esta estabilidad entre la relación de la enzima con pues la sustancia, encontrando la estabilización y también que tenía una mayor interacción con el ácido glutámico. Bueno. Entonces ya tenemos todo esto y queríamos determinar también si el fucosterol tenía una capacidad para inhibir la beta-amiloide, ¿no? Y evitar esas fibrillas o la formación de las fibrillas, que a final de cuentas viene siendo pues una de las razones por la que podría presentarse una enfermedad, ¿no? Lo que hicimos aquí fue evaluar por métodos de fluorescencia cómo se daba esta inhibición. Nosotros diluimos una cantidad de beta-amiloide y vimos una interacción ante presencia o ausencia del compuesto. Y realizamos una incubación y pues leímos la muestra en un espectro para ver si se daba por ahí la inhibición. Y bueno, la sustancia que nos ayudó a ver esta interacción fue la tioflavina, que aumenta cuando hay una unión entre estructuras o no hay unión entre estructuras que hagan estos plegamientos o eviten los plegamientos de las fibrillas. Entonces, aquí como vemos en esta grafiquita, en la parte azul está el beta-amiloide solo, sin ninguna sustancia. En lo que es la roja sería la primera concentración de fucosterol y la que son 50 micromolar, y la que sería la 100 micromolar y pues un inhibidor comercial como la galantamina, que también fueron 100 micromolar. Entonces, si nos damos cuenta por aquí, sí se vio que hay una inhibición de la formación de las fibrillas y de hecho, pues aquí sí nos llamó la atención que la galantamina fue un poquito mayor que el fucosterol, ¿no? A final de cuentas, pues es una sustancia que ya se ha venido usando desde hace mucho tiempo, que ya se descubrió desde hace mucho tiempo y no tiene un origen natural en sí, está como sintetizada, ¿no? en laboratorio. Y bueno, ya que obtuvimos eso, nos dimos cuenta que sí existe esa inhibición en las fibrillas. Entonces hicimos un gel de electroforesis para corroborar esto, encontrando pues que sí, efectivamente, no se vio ninguna proliferación en cuanto a la formación de fibrillas. Por ejemplo, esta muestra que está aquí es sin ningún compuesto, es simplemente el puro péptido. Y aquí en las otras líneas que casi no se ve nada, que serían estas de acá, es porque simplemente se inhibió la formación. Y bueno, ya que obtuvimos todos esos resultados, quisimos hacer
una determinación por microscopía de fuerza atómica y ver si realmente existía también de manera más visual la inhibición de una sustancia, ya sea un inhibidor comercial o el fucosterol. Se tomaron 50 micromolar, muestras de 50 micromolar y 100 para cada uno de los análisis. Y pues también tomamos las fotografías para ver cómo era esta inhibición. Hicimos conteo a tiempo cero, también a un tiempo de 2 minutos, 5 minutos y 10 minutos. Y pues para ambos. Fucosterol, al principio se ve aquí estos conglomerados, lo que quiere decir que realmente no hubo la formación de fibrillas, que sí hubo una inhibición de la formación de fibrillas. La otra concentración también mostró estos grumos que podrían decirse están evitando la formación de las fibrillas. Y la galantamina, que aún aquí se ve un poco todavía de fibrillas formadas. Y bueno, entonces, ya que teníamos eso, pues también hicimos una evaluación de la inhibición del beta-amiloide, en la que encontramos, pues, por varias formas de la misma fibrilla, diferentes inhibiciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la variación del péptido, la 2D, y encontramos pues que sí, el fucosterol tiene una inhibición muy diferente a lo que sería la galantamina. Realmente sus uniones son completamente diferentes a que si usamos otra variante del péptido, en el cual pues aquí ya se ve un poco más, pues más parecido en el sentido de que sí tienen una inhibición en ciertos puntos muy similares, en el caso de la interacción con la valina. Y por ejemplo, en este caso con otra variante del mismo péptido, encontramos que era muy similar la inhibición. De hecho, tenían las mismas unidades con relación, como serían la alanina, valina, lisina, etcétera, etcétera. Entonces, con esta variante del péptido, sí tenían una similitud. ¿A qué me refiero con variantes? Realmente estaban descritas varias partes o formaciones de la beta-amiloide, entonces tuvimos que hacer el análisis con todas esas variantes para ver cómo era la interacción con cada una de ellas. Y bueno, aunado a esto, nos llamó mucho la atención que como también teníamos por ahí fluorotaninos, pero estos ya estaban descritos y ya estaban probados, nada más hicimos una evaluación para ver si realmente estos fluorotaninos tenían una inhibición con la acetilcolinesterasa, y nos llamó mucho la atención que haciendo los análisis tanto ciego como dirigido, ahorita les explico qué significa eso, se encontró una interacción muy diferente entre los análisis. Por ejemplo, cuando hacíamos un análisis ciego, se refiere a que nosotros nada más le dimos las coordenadas al programa de dónde queríamos que hiciera el análisis, en qué parte y todo. Y pues nos arrojó dos datos diferentes, y el dirigido lo hicimos en un área específica. Por ejemplo, yo le digo al programa que solo quiero ver la interacción que se da en una parte específica como el sitio aniónico, periférico, etc. Aún así, pues sí tuvieron como que ciertas interacciones, por ejemplo, con la serina, similares, pero con otros, por ejemplo, en este caso tuvo más interacciones que en el otro. Y aquí tenemos otro ejemplo del fucosterol y sus residuos de interacción. Aquí vemos también que realmente ambos análisis fueron muy diferentes, igual que el fluoroglucinol. Tuvimos interacciones muy diferentes tanto en el análisis ciego como dirigido.
Con el E. coli también tuvimos diferentes interacciones y con diferentes partes de la enzima. Y otro que analizamos fue el hextolonol. Cabe señalar que estos son componentes de las algas pardas, o bueno, son sustancias que encontramos en las algas pardas, específicamente en géneros como Sargassum y también en Macrocystis. Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo, otro análisis, donde también visualizamos que cuando hacemos un análisis ciego dirigido, pues se ve muy diferente la interacción. Aquí es lo que nos llama mucho la atención luego cuando hacemos este tipo de análisis, que hay que tener cuidado de qué estamos buscando cuando hacemos el análisis, porque a veces, perdón, abrí, pensé que había una pregunta por ahí. A veces cuando nosotros hacemos los análisis ciegos, pues nos da un panorama abierto de lo que podría ocurrir, mientras que cuando hacemos el dirigido, pues ya estamos especificando tanto que podríamos perdernos de algún otro detalle que podría verse en un análisis normal. Y bueno. Bueno, aquí tenemos otro más. En realidad hicimos 5 análisis, digo 5 compuestos para ver cuáles eran los más factibles. Descubrimos que la mayoría tenían mucho que ver con el subsitio aniónico y periférico de la enzima, desde que vimos al inicio de toda la presentación. Y pues ahorita cabe señalar que estos datos que estamos viendo sobre los análisis de estos fluorotaninos, pues están por salir ya en un paper. Realmente, pues es una gama de cosas o de sustancias que podemos encontrar en las algas que nos ayudan o nos podrían dar un panorama de qué podríamos buscar en las macroalgas para tratar de buscar una solución o tratar de ayudar, ¿no?, a pacientes con diferentes patologías. Bueno, aquí esto no se vio en la presentación, pero esto es importante de señalar. Por ejemplo, cada vez que hacemos nosotros un análisis de dinámica o de acoplamiento, tenemos estos datos como resultados. Perdón, la energía de unión y el KI, que nos dice qué tan factible están esas uniones y todos los residuos de interacción, es decir, en dónde se forman enlaces, en dónde podemos nosotros encontrar esos enlaces, y esta información es la que nos arrojan siempre los análisis de acoplamiento molecular. Por ejemplo, aquí donde estoy señalizando, en este caso, aquí se generó un enlace de puente de hidrógeno con un valor de 3.45, quiere decir una proximidad de ese enlace de 3.45, lo que nos dice que realmente es un enlace fuerte, sería difícil romperlo o pues tratar de quitarlo, ¿no?, por ejemplo. Y así, ese tipo de resultados nosotros podemos tener con evaluaciones de acoplamiento molecular. Y bueno, por mi parte sería todo. No sé si haya dudas, preguntas, si me fui muy rápido, y pues no sé si haya comentarios. Bueno, cabe señalar también que esto se hizo en colaboración con el Centro de Nanociencias de ICIMAR y la Escuela Superior de Medicina. Muchas gracias, Stephanie, por tu presentación. Vamos ahora a la sesión de preguntas. Ya saben, chicos, o todos los presentes, que pueden levantar la mano, hacer su pregunta a través del chat, para dársela a Stephanie. Es muy interesante. Esta muestra de Sargassum horridum que tú tomaste, ¿en dónde la colectaste, Stephanie? Fue aquí en San Juan de la Costa, para el lado del Califín, que le llaman. Es una playa que está más o menos, ¿qué será? ¿Cuántos kilómetros de aquí del centro? No lo sé realmente. Pero es Sargassum, que
que siempre colectamos para hacer muestreos, ya sea para hacer pruebas y todo, es la que se encuentra acá de este lado de San Juan de la Costa. Sí, ¿y la clasificación, sí estás segura que es Orridum? ¿Puedes Sí, sí, poner la fotito? sí, de hecho, nosotros hicimos más que nada antes de hacer todos estos análisis. Bueno, esta es una de ejemplo que tomé de la red, ¿no? Ya, Ajá, es que me llama la atención porque en algún momento hemos colectado también, y bueno, yo Ujú. no soy bióloga, pero colaboro con gente que es bióloga y ahora ya identifico un poquito más y la foto se me hizo como que como que está un poco más gruesa de lo que comúnmente es Ujú. Orridum. Este parece más como otro tipo de sargazo, pero Sí, de hecho, no. la Sargassum horridum, es que no tenía una foto bonita, por así decirlo, la tomamos en campo, pero estaban así como medio borrosonas y ya no la puse, pues tomé esta, pero sí, realmente esta foto no es, creo que no es. Este, pero sí la identificamos en el laboratorio de botánica marina de la UAPS. Nos hicieron el favor de hacer la taxonomía ahí para estar seguros y corroborar. Primero que nada, cuando uno va a obtener compuestos de alguna, ya sea de cualquier organismo marino, lo primero que tienes que hacer es estar seguro de qué es, ¿no? Porque a la hora de reportar, a la hora de hacer todo lo demás, necesitas tener más o menos una idea de si lo estás obteniendo, de qué alga es, de dónde proviene, qué especie. Igual si va a ser de microalgas, tienes que identificarlas y tienes que saber exactamente qué microorganismo estás observando porque pues en algún punto vas a necesitar reportarlo, vas a necesitar también bibliografía con que comparar resultados y es muy importante, ¿no? Saber sobre todo y estar seguro. Sí, ok. Oye, yo tengo entendido que las algas cafés son las que tienen como un aporte nutricional más bajo de todas por su composición en proteínas, sobre todo. El sargazo, en este caso, las algas café se ha visto que son interesantes por toda la composición metabólica. Entonces, lo que tú estás haciendo es bastante importante, muy interesante, sobre todo que estás encontrando compuestos que tienen una aplicación médica ya directa, ya hiciste el docking y todo. Aquí, el reto yo creo que vendría a ser como las extracciones. Tú muestras tus geles de poliacrilamida, donde estás encontrando algunos compuestos. No me quedó claro, me perdí un poco. Estos compuestos que tú encuentras, ¿estás segura que son los mismos que modelaste? Porque es que como que los geles no tenían un marcador y un tamaño y luego me perdí, no supe si sí Sí, eran o no son o qué tan complicado es como extraerlos y purificarlos y a lo mejor mandarlos a secuenciar. bueno, esa es otra conversación bien interesante que estaría buena darlo en un seminario porque de hecho, hay mucho énfasis ahorita qué tan importante es seguir las técnicas normales para extracción de compuestos o ya realizarlos en laboratorio y hacer las estructuras, pegar y todo en lugar de estar extrayendo compuestos de organismos marinos y hacer todo el proceso que es de obtención, purificación, etcétera, etcétera. En este caso, nosotros también hicimos, no lo puse aquí en la presentación porque de por sí ya era un poco, pero nosotros hicimos la caracterización química, mandamos a nanociencias al área de resonancia nuclear a corroborar que la estructura que nosotros estábamos probando, bueno, el compuesto, tenía esa estructura de fucosterol y que era fucosterol porque en el proceso de extracción, cuando tú estás obteniendo un compuesto puro, pues se arrastran muchas cosas debido a todos los solventes que utilizas, a las técnicas, etcétera. Entonces, lo que tú buscas es tener un compuesto lo más puro posible. ¿Y qué tienes que hacer para verificarlo? Pues lo mandas a verificación de estructura, que sería resonancia magnética nuclear, espectrometría de infrarrojo, si es posible hacer rayos X, pero bueno, eso sí se toma un poco más de tiempo, por lo menos un año o dos. Pero por lo menos con resonancia si te das cuenta que la estructura que tú estás analizando es la del fucosterol, ¿no? La del compuesto de tu interés. En este caso, como te digo, no puse ay,
no puse esa diapositiva donde está el espectro de resonancia magnética nuclear, donde verificamos que los picos nos daban exactamente la estructura, que es la estructura del fucosterol. Por aquí la voy a poner. ¿Está? Y sí, todos los picos nos estaban señalando cada uno de los anillos, nos estaban señalando cada uno de los dobles enlaces, el grupo hidroxilo, todo se vio ahí en él. Entonces sí corroboramos que estábamos utilizando fucosterol. Y en lo que es en la parte de... Ya. Sí fue difícil volver a repetir, o bueno, repetir ese análisis porque realmente cuando obtuvimos el compuesto teníamos muy poca cantidad. Entonces nos enfocamos a hacer los análisis in vitro y cuando nos dimos cuenta ya nos quedaba menos de 1 microlitro de la muestra. Y para volver a reobtener el fucosterol nos iba a tomar mínimo unos de 6 a 7 meses y ya no volvimos a hacer esos. E íbamos a volver a reobtener fucosterol para hacer más pruebas, pero al final decidieron comprar fucosterol y ya hacer otras pruebas con ese fucosterol obtenido pues comercialmente, porque ya no era del alga. Pues ya esas pruebas yo ya no las hice, se encargó de hacer otra persona y pues ya yo. Ok, Yo ya no hice eso. no veo manitas levantadas ni tampoco preguntas a través del chat. Vamos entonces a elegir un par de chicos que nos hagan una pregunta de este tema tan interesante para poder terminar y quedarnos a la organización. Vamos a ver, alguien que no haya participado últimamente. Cindy Dávalos Quintana. Hola, Hola, buenos días. buenos días. La verdad se me hace muy interesante tu tema porque me parece muy interesante todas las cuestiones de las enfermedades neurodegenerativas y a lo mejor mi pregunta pudiera ser, ¿qué consideras que pudiera ser como el siguiente paso para pues continuar esta línea de investigación? Pues a mí me gustaría mucho que si alguien está interesado en continuar analizando compuestos, o ya sea el fucosterol o los fluorotaninos, ya llevarlo a nivel in vivo, ¿no? Ya probarlo con una cepa, ya sea de cultivo de tejido o sea con organismos. Está, por ejemplo, ratón o rata, que todavía son algunas técnicas que se utilizan, al menos en México todavía sí hay bioterios que utilizan ese tipo de análisis, claro, con sus normas y todos sus cuidados. Eso sería muy interesante de ver y pues hacer cortes histológicos también para ver si durante el proceso del tratamiento se ve alguna mejora en el cerebro, ¿no? O en organismos. Uh-huh. Muchas gracias por tu respuesta, gracias por tu participación, Cindy. Aquí tenemos a Armida Mejía Rebolló, nos dice, muchas gracias por la plática, fue muy interesante ver todos los procesos involucrados para la extracción de compuestos y verificar su acción de este momento al momento en que el producto está disponible para el usuario. ¿Tienes un estimado de tiempo, por favor? Desde que se empieza, yo creo, con la extracción Desde que y que se logra. empezamos a hacer, bueno, ese es otro punto bien interesante, que también se podría hablar luego en un seminario, estaría muy interesante que alguien gustara exponer. Cuando cuando un investigador está desarrollando un compuesto nuevo, desde el punto cero de que es extracción, obtención y todo, se empieza todo un proceso. Y primero que nada, deben de pasar al menos unos 10 años para probar que ese compuesto no causa algún efecto secundario en la salud, ¿no? Que trate de minimizar lo que estás buscando que haga, ¿no? Ya sean cuestiones neurodegenerativas, o sea diabetes o lo que sea, pero que aparte no sea dañino para la salud, porque hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Primero que nada, si es soluble en agua y te lo vas a poder ingerir, si te lo tienes que inyectar, si se tiene que poner debajo de la lengua o si es solamente en intravenosa. Y cuando hagas eso, pues que no le afecte al paciente, ¿no? Que no le vaya a generar algún efecto
a la hora de tomarse ese compuesto, esa sustancia, esa droga. Bueno, no me gusta decirles drogas, ¿no? Pero muchos le llaman así a los compuestos. Pero sí deben de pasar alrededor de 10, 11 años, ya que está el compuesto, ya puede salir al mercado, pero ahí ya se vienen otras cuestiones, pues ya de mercadotecnia, de ventas, de la industria farmacéutica, la competitividad. Entonces, realmente nos cuesta mucho nosotros luego como científicos visualizarnos no solo en el aspecto laboratorio, sino ya también en el aspecto de allá afuera, ¿no? Del mercado, de cómo es vender, de qué tenemos que hacer, de todo lo papeleo que tenemos que hacer para que un producto salga a la luz, ¿no? Sí es algo complicado, más o menos unos 10, 11 años, si no es que poquito más. Uh-huh. De hecho, hay un dato que es como estándar que se habla de que son aproximadamente 14 años que deben de pasar entre que se empieza la investigación en un nivel laboratorio, un TRL4, allá un TRL8, más o menos casi todas las tecnologías, sobre todo médicas, son aproximadamente 14 años en promedio de lo que se conoce, ¿no? Hay unas que menos tiempo, mayor tiempo, dependiendo de las aplicaciones y del tipo de producto del que se trate. Bueno, vamos a elegir una persona más y después nos despedimos ya para quedarnos a nuestro tiempo de organización. Un estudiante. Luis Toledo. Luis, ¿nos escuchas? Algo pasó con Luis. Rosa, Rosita, adelante, Rosa. Hola, buenos días. Buenos días. Al inicio de la plática mencionabas que en algunas ocasiones, por tratar de curar alguno de los síntomas, intervenías o se desencadenaban otros. ¿Tienes algún conocimiento acerca de estos efectos? ¿O cuáles son algunos de ellos? Por ejemplo, lo que se trata de ver en este caso de inhibidores enzimáticos es que trates de inhibir una enzima en específico y no vaya a desarrollar ciertos efectos en enzimas muy similares, ¿no? Por ejemplo, como en este caso de la acetilcolinesterasa que tiene muchas variantes, si se enlaza con una de esas variantes es obvio que se va a enlazar con alguna otra más, ¿no? En algún punto. Entonces sería interesante ver si en todas esas variantes no les va a afectar, porque algunas las tenemos trabajando en el cerebro, otras las tenemos en los eritrocitos, otras están en el músculo. Entonces imaginamos que, pues yo quiero arreglar el asunto que tenemos por acá en el cerebro, pero va y también se enlaza con las de los eritrocitos y luego me causa problemas ahí en el nivel sanguíneo, o de repente los espasmos musculares no me dejan tranquila, pero ya se me alivió el problema o bueno, tratamos de minimizar los problemas que tenemos en el cerebro. Entonces, sí es importante hacer este tipo de análisis tan a fondo y ver en qué áreas esa enzima se va a ver afectada en el sentido ya estricto de la estructura, para ver si sus variantes o algunas similares no se van a ver afectadas, ¿no? En ese sentido era mi comentario más que nada. Uh-huh. Ok, muchísimas gracias. Luis ya nos mandó su pregunta por el chat. Él quiere saber cómo es que se realizó el ensayo ciego. Ok. Nosotros cuando tenemos docking podemos decirle al programa el programa aquí tiene unas opciones, ¿no? Tú le puedes decir aquí precisamente en esta cajita, cuáles son las coordenadas que tú quieres para que en esa área veas si hay interacción o no.
cuando nosotros le decimos que lo haga ciego es que simplemente expandimos esta cajita o estas coordenadas a toda la enzima sin especificar un área, ¿sí? Abrimos toda la caja y que, órale, vaya y haga lo que tenga que hacer. Cuando es dirigido, yo aquí en estas coordenadas, yo le indico al programa por decir, no, yo quiero que la cajita azul se quede en esta área porque a mí me interesa, ahí está el subsitio aniónico y a mí me interesa solamente ver esa parte, ¿no? O si no, en el extremo siguiente, que sería en el subsitio periférico, yo quiero ver si allí es donde se va a pegar o no. Eso es cuando lo hacemos dirigido, que le estamos diciendo al programa en qué área específica quiero que vea si hay una interacción. Obviamente reducimos esta cajita solamente al área de interés. Pero cuando es ciego, le decimos, haga lo que tenga que hacer, usted nomás agarre y haga sus análisis, ¿no? Al programa. Muchas gracias, Elena. Y alguien más se animó aquí a una pregunta. Dice, si la cantidad de tu muestra o extracto te alcanzó hasta ciertos experimentos, ahora que tienes la experiencia, ¿qué cantidad habría sido adecuada o qué harías diferente desde un inicio para tener suficiente? Esa es también una pregunta bien interesante porque así yo tenga 2 kilos del extracto, el porcentaje de extracción extracto a compuesto es relativamente muy bajo. Pero sí sería muy interesante ver, de hecho partimos de 2 gramos de extracto para obtener que fue 1 miligramo de fucosterol. Ahora imagínense tratar de repetir todo el proceso de purificación y extracción para tener 1 miligramo. Y con 1 miligramo hicimos un montón de pruebas y se nos acabó el compuesto. Y la reobtención pues es seguir el mismo protocolo y partir de lo mismo. Por decir, empezaría yo creo que con una cantidad un poco mayor, pero aún así tendría unas cantidades muy pequeñas. Quizás sería bueno mínimo tener unos 6 miligramos del compuesto para tener todos los análisis que nosotros queramos. Entonces sería la proporción, ¿no? Si de 2 gramos de extracto tuve 1 miligramo, entonces ¿cuántos necesitaría yo para tener 6 miligramos? Nada más hacemos ahí la regla de 3. Sí, la verdad es que esto de obtener compuestos tiene su chiste. Es un poco complicado porque obtienes cantidades muy pequeñas y reobtenerlos es interesante. Ahora, también se ha planteado mucho del que por qué, si ya conocemos la estructura del fucosterol, pues mejor nada más hacemos los análisis y dejamos por ahí los in vitro y ya que no nos interesen ni nada. La mayoría de las personas que trabaja con análisis in silico o de docking o de dinámica insisten constantemente en que si tú vas a probar un compuesto a nivel computacional, lo tienes que probar a fuerzas y de ley en in vitro, en alguna forma, en algún caso, porque muchas veces el sistema biológico se comporta muy diferente a todo el sistema computacional. Obviamente aquí en la computadora no se toman en cuenta muchas otras cosas que en un sistema biológico están ocurriendo, ¿no? Aquí esto es solo una pequeña fotito de lo que podría estar pasando, pero alrededor hay un montón de moléculas más, hay un montón de cosas más sucediendo, procesos que también se pueden ahí tomar en consideración, ¿no? Muchas gracias. Aquí nos dice Cecilia, tengo una duda, ¿los compuestos que evaluaste tienen potencial de uso in vivo, considerando la entrada a través de la barrera lipídica del cerebro? Esa es la cuestión también que tendríamos que evaluar, porque para empezar, lo que nos dimos cuenta es que en el caso del fucosterol era muy complicado disolverlo. A final de cuentas, su estructura era muy complicada disolverla en agua y tú no la puedes introducir en el sistema de otra manera. Entonces, allí empezamos a pensar en algo que se llama acarreadores.
Entonces pensábamos nosotros, bueno, si no se puede disolver, ¿qué tal si usamos acarreadores en donde encapsulamos el compuesto y luego ya que vaya al sitio que me interese, pues obviamente se libere de alguna manera? Pero ya no nos metimos en eso, ya dejamos hasta aquí el proyecto y sería interesante de ver cómo podríamos hacer que pase por todo, por las capas, como menciona. Si necesitaríamos un acarreador, que sería otra molécula que tenemos que analizar y ver en dónde se va a unir con nuestro compuesto para que pueda llegar hasta el sitio que nos interesa o hasta la enzima que nos interesa. Porque si no es soluble tu compuesto, allí de entrada tienes un problema, pero rechoncho, porque ¿cómo le vas a hacer para introducirlo a un sistema? Esa es otra por la que también como que se paró ahí un poquito a pensar qué podría pasar con este compuesto, ¿no? Más que nada. Ok, pues muchísimas gracias, Stephanie. Muy interesante todo lo que has hecho, la fuente, los compuestos, las herramientas que utilizas. Agradecemos mucho tu tiempo, toda la información que nos has compartido y bueno, nos despedimos de este seminario quedando Muchas gracias a pues ustedes. a la espera de que en algún otro momento nos puedas contar más acerca de tus avances. Muchas gracias. Sí, gracias. En la próxima espero ya contarles con las microalgas que estamos haciendo también cosas bastante interesantes. Este, y todavía no tenemos tantos resultados pero nosotros esperaríamos para presentar, pero ya queremos el próximo, en 1 o 2 meses más, ya tener todo bien. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias.